nuestro Señor Jesucristo. Veamos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 42, que dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos en esta tarde la estructura espiritual bajo la cual la Iglesia vive, persevera y se mantiene hasta esta tarde. Sabemos la realidad de que un día la Iglesia nació en Jerusalén y Dios quiso su formación a través primeramente de los judíos, posterior los gentiles, los que no teníamos parte, no teníamos nosotros la bendición que Israel tenía. Un día quiso Dios que esta iglesia se empezara a formar, y gracias a Dios por el crecimiento que ha tenido, por su obra, por los lugares, por los países, por cada lugar a donde un día Dios quiso que llegara esa bendita y santa doctrina, que consiste primeramente en la conversión de una persona, también en su bautismo, porque en el texto 41 encontramos nosotros a los que recibieron la palabra de Dios. Eso ya sería otra cosa para mostrarla, especialmente lo que ha sido razón del comienzo, el inicio particular, individual en cada creyente, cada hombre, cada mujer, que un día Dios le concedió la oportunidad de escuchar el Evangelio, recibió a Cristo por la fe para hacerlo su Señor, su Salvador, y un día solicitó su bautismo. También todos sabemos que no hay bautismo mediante no haya conversión, arrepentimiento verdadero en un ser humano. La Biblia habla que después de haber sido bautizados, porque las enseñanzas, hermanos, que se oyen y se dan, es especialmente para el pueblo de Dios. Bueno, entre ellos a veces se incluye a los convertidos, ¿verdad? Porque los convertidos muchas veces tienen que escuchar, tienen que oír cuál es el deber, cuáles son los pasos a continuar para poder estar en comunión con el Señor Jesús. Después del bautismo encontramos nosotros acá lo que queda en doctrina para practicarla, para ejercitarse los cristianos. Aquí hay 4 partes que hasta hoy estaba diciendo que la iglesia está consciente y es sabedora de la realidad, que estos 4 puntos, hermanos, hasta hoy se practican. Gracias a Dios por la enseñanza de la palabra de Dios, porque cuando se habla de doctrina, estamos hablando nosotros, hermanos, de la oportunidad que Dios nos da para congregarnos localmente en la asamblea, para oír la doctrina, para oír la enseñanza, para oír instrucción. A veces oímos amonestaciones, oímos correcciones, consejos, y el creyente regresa después del servicio de la enseñanza muy feliz, muy contento, porque fue a escuchar cuáles son sus deberes en calidad de cristiano. Algunos dicen: hoy me habló Dios a mi corazón, me hizo entender que en esta parte, esta otra parte, ha habido deficiencia, ha habido descuido, ha habido desatención a lo que Dios me dice, pero ya lo escuché. Qué lindo cuando el creyente lo oye, y no solamente lo oye, sino lo lleva
al terreno de la práctica. El creyente, hermanos, cuando habla de comunión unos con otros, a veces esta comunión unos con otros, hermanos, a veces como cuesta practicarla. Porque la comunión unos con otros, hermanos, consiste en apoyarnos unos a otros cuando así fuese necesario. No solamente ver las necesidades de los que las están atravesando, no solamente oír el lamento de aquellos que están pasando por una condición delicada en la vida. La comunión unos con otros consiste, hermanos, en apoyarnos, en auxiliarnos en lo que podemos, en lo que tengamos a nuestro alcance, hermanos, porque a esa comunión un día Dios también quiso llamarnos, hermanos, para ser uno en el Señor. Tenemos la comunión con Jesucristo, que es a través del partimiento del pan, gracias a Dios por esta comunión en la que nuestras hermanas que promueven estas reuniones han permanecido, se han mantenido en comunión con Jesucristo a través del partimiento del pan que se celebra cada domingo en el horario que Dios ha querido establecer en cada una de las asambleas. Pero esta vez tenemos, hermanos, acá esta parte cuarta que vemos, donde la palabra dice, y en las oraciones. Dios ha querido que en cada asamblea haya quedado establecida la oración. Desde el día que la asamblea se estableció, quedó la asamblea con su día o su noche establecida para llegar a buscar la presencia del Señor en oración. Yo no creo que haya alguna asamblea de todas la cantidad de asambleas que hay en Guatemala. No creo que haya alguna asamblea donde los hermanos digan, aquí con nosotros no está establecida la oración. Ya ve que hasta 2 días, San Sebastián, por ejemplo, sabemos del ejercicio que ellos han tenido. Ellos tienen establecida esta reunión bendita de la oración, la tienen el día lunes y se reúnen también entre semana, no sé qué otro día, pero en la enseñanza ellos tienen 2 noches de enseñanza durante la semana. Pero cada asamblea tiene establecida su noche de la oración, donde hay razones, hay motivos, hay necesidades. Hermanos, ahora que estaba aquí viendo este salón, me ponía a pensar. Yo no sé si algunos lo pensaron o lo estarán pensando. Este salón que los hermanos han construido hasta donde están, decía un hermano, ¿hace falta algo todavía? Sí hace falta. Pero yo le aseguro, hermano, hermana, las hermanas locales de este lugar, yo estoy seguro en un porcentaje bastante alto de que este trabajo, la construcción de este salón, ha tenido que ver la contribución de las oraciones que nuestras hermanas, a saber de cuántos años atrás, han venido pidiéndole al Señor, porque los proyectos locales, hermanos, se le piden a Dios. Se le solicita a Dios el permiso, se le solicita a Dios la autorización para que Dios, hermanos, permita el comienzo de este proyecto como lo hicieron los hermanos. Y acabo de decir, es una reunión promovida por nuestras hermanas, pero estamos seguros que las oraciones que nuestras hermanas han elevado al Señor han tenido participación en este trabajo, en la compra del hierro, del cemento, la arena, el piedrín y todo lo que acá han invertido, como este techo que ha sido colocado ya, hermanos, y se puede apreciar la bendición de este salón. Gracias a Dios por las oraciones. Quiero mostrar qué hace la oración, por qué se ora, por qué se busca la presencia de Dios, hermanos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual se busca la presencia de Dios en oración? Tiene un motivo, tiene una razón, hermanos.
y las razones están en la misma Sagrada Escritura, a donde los creyentes acudimos, asistimos, hermanos, para poder considerar, hermanos, que nuestras oraciones que se hacen, somos llamados, hermanos, a mencionar la bendición que deseamos, que anhelamos, decírselo al Señor, contarle al Señor, pedirle al Señor, clamarle al Señor, pero esto se hace, hermanos, a través de una oración que Dios siempre la ha pedido, hermanos, granítica. Se la voy a mostrar acá en Hechos capítulo 1 y el versículo, veamos el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando Cristo ascendió, cuando Cristo se fue a los cielos, hermanos, los apóstoles se quedaron con la responsabilidad, con el compromiso, aunque Cristo les prometió la venida del Espíritu Santo, que estaría con ellos para respaldar la obra, para respaldar la continuidad de la obra, para que siguiera la obra. No porque el Señor ya no iba a estar con ellos, ellos se hubieran ido a dormir, se hubieran ido a sus trabajos, porque ya ve que cada uno de ellos tenían distintos trabajos que realizaban antes que el Señor los llamaba. Pero en esta ocasión encontramos cuando el Señor ascendió, cuando Él se fue, encontramos acá a los primitivos cristianos, esta vez en búsqueda, reunidos, hermanos, para orar. La oración, hermanos, tiene que ser granítica, tiene que ser en unidad. La oración tiene que ser una oración, hermanos, en unidad, como lo hicieron los primitivos cristianos en esta oportunidad, orando, reuniéndose para orar unánimes delante de Dios. Encontramos acá en esta oportunidad, hay hombres y hay mujeres. En el tiempo que está pasando, hermanos, las mujeres han tomado su día para buscar a Dios en oración, pero ellas saben cuál es el día, la noche establecida para buscar al Señor en oración en la asamblea. Y estamos pensando y estamos oyendo que de cada oración que las hermanas hacen han servido para contribuir, hermanos, a la obra en lo espiritual y en lo material. Ya ve que en lo espiritual muy poco nos damos cuenta. A veces tomamos nuestra media hora, subimos al púlpito, hablamos la palabra y a veces no viene a nuestra consideración, hermanos, el esfuerzo que tal vez alguna hermana sencilla, tal vez alguna hermana ya grande en edad, tal vez alguna hermana analfabeta, tal vez alguna hermana que nunca aprendió a escribir y a leer, tal vez una oración sencilla que una hermana que tal vez menos lo creemos y lo pensamos, ha sido parte de ese mensaje, ya sea del evangelio o de la enseñanza, cuando se da una palabra al corazón del pueblo, hermanos. A veces nos creemos nosotros cuando damos el mensaje, creemos que hemos hablado mejor que cualquiera, pero a veces si nos pudieran dar esa oportunidad de que nos dijeran, mire, esta hermana ha hecho una oración en silencio, en secreto, en su día de oración, ellas en la sala o en lo particular, porque hay hermanas, yo conozco algunas hermanas que han dado testimonio de su tiempo, que en sus hogares, que en sus casas han tomado para buscar a Dios en oración, y eso lo hacen muchas veces los hermanos y las hermanas que están postradas. Me decía una hermana ancianita en edad, hermano, decía ella, yo estoy imposibilitada, yo ya no puedo perseverar, ya no puedo estar en la asamblea, pero aquí en mi cama, hermano, aquí donde estoy postrada, aquí tengo en mi corazón la vida de la obra del Señor. Aquí en mi cama donde estoy postrada, está en mi corazón el sentir por la necesidad de la obra y por todos los que ministran la palabra, para que Dios los ayude, para que Dios los guarde, para que Dios los defienda, para que Dios los libre de todo percance en los viajes que hacen. Ya ve, hermano, que los viajes que se hacen en la obra, gracias, hermanas, por las oraciones que han hecho por cada viaje. Cuando llega una visita a la asamblea, oiga, hermano,
Oiga, hermana, cuando llega una visita a la asamblea, dígale usted: Señor, gracias porque de mis oraciones que me has permitido, el resultado es esta visita que estamos recibiendo. ¿Será cierto o no será cierto? Claro que sí. Esto se lo voy a mostrar en Romanos capítulo 15. Oigamos esta otra parte de Romanos. Miremos dónde está el trabajo, dónde está el ruego, la oración que Pablo esta vez pedía a su favor. Romanos capítulo 15, versículo 30 en adelante. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, qué lindo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y resumió con un amén. Pablo esta vez, hermanos, él trataba de rogar. Cuando a nosotros, hermanos, nos hacen un ruego que oremos por una necesidad, hagámoslo, hermanos. No solamente oigamos al hermano con su gemido en su necesidad. Oigan, hermanas, cuando alguien hace un ruego, porque alguien que pide una oración, hace un rato en la mañana hablaba un hermano por una hija que tiene grave en Palenque, en esa área, en esa parte de Chiapas. El hermano grande ya en edad, la preocupación, la pena en su corazón, y él decía, había solicitado la oración, pero él dice: hermano, no van a poder hacer nada por mi hija, siento que no puedo salir de esto, la tengo que trasladar a otro lugar, y suplico, yo ruego la oración. Es que hay pena, hermano. Hay una lucha en la vida cuando el creyente se halla en situaciones donde el creyente no haya ni qué hacer. Aparte, el creyente cuando vive una vida holgada, una vida de felicidad, una vida tranquila, donde a usted no le hace falta nada, hay provisión, hay sustento, hay comida, hay calzado, hay vestido, hay mucha gente abastecida de tanto bien. Pero hay gente sufriendo, hay gente que padece, hay gente que se halla en un clamor, hay gente que espera que alguien venga a favor de ellos y le tiendan la mano, lo ayuden y lo auxilien. Hermanas, se incluyen. Yo sé que las hermanas lo hacen. Incluyen ustedes las necesidades de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, de los hospitalizados, de los presos y de cuantos y todos aquellos que emigran, que van de viaje al extranjero. Todo eso, algunas veces en las oraciones el creyente tiene la facilidad para colocarlo en el trono de la gracia de Dios, porque está en el deber hacerlo. Pablo esta vez él rogaba a los hermanos, y él dijo: por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Claro, el Espíritu Santo, hermanos, es el amor de Dios. Cuando usted hace una oración, hermano, por un necesitado, es porque ese amor bendito del Espíritu Santo lo hace, lo mueve. Y no solamente anotamos el nombre del paciente o del enfermo. Deme su nombre, hermano, lo voy a apuntar. ¿Cómo es su nombre completo? Lo voy a apuntar acá. Apuntamos el nombre del hermano, su apellido, y a veces nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida. De repente nos dice el hermano: gracias, hermanos, por las oraciones que hicieron por mi esposa. Gracias por las oraciones que hicieron por mi hijo, por mi hija. Les agradezco las oraciones, pero si lo hicimos, gracias a Dios. Y si no lo hicimos, nuestra misma conciencia nos va a decir: no oraste, te olvidaste, tuviste en poco el ruego que mi hijo, ese ruego que mi hija te suplicó que oraras por él, por ella. Pablo rogó esta vez. El ruego de Pablo consistía y tenía como resultados, bueno, dijo él, para que sea librado de los rebeldes, de aquellos malos. Gente mala existe, hermano. Le acabo de decir que cada viaje que se hace, hermanos, el creyente peligra. Va usted en bicicleta, va usted en motocicleta, va usted en carro, va usted, oiga, hermana, al molino, va usted al mercado. Hay peligros, ¿lo sabe? Dios que lo sabe. De cualquier manera y en cualquier forma,
el ser humano peligra. No digamos de esa gente que está entregada a lo malo, ¿verdad?, para hacerle daño a las personas. Pablo enfocó que su gusto era que las oraciones que los hermanos hacían redundaran, como fruto tuvieran ellas ser librados, dijo él, de los rebeldes, pero su gusto era, dijo esta vez el apóstol Pablo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Le acabo de decir, cuando una visita llega a una asamblea, acuérdese, hermano, acuérdese, hermana, cuando una visita llega a una asamblea, es fruto de las oraciones que se hacen en congregación o que hacen las hermanas en su día en particular. Una visita a una asamblea no llega solo así por así. Antes me recuerdo que algunos, ya ahora ya no se oye, pero cuando aparecía una visita a una asamblea, había algunos que decían: qué bueno, hermanos, gracias a Dios que ustedes andan paseando. Decían: qué bueno que tienen tiempo para pasear. Ningún ministro tiene tiempo para pasear, hermanos. A veces ni para estar en la casa hay tiempo suficiente, hermanos, porque hay bastante que hacer. Pero los viajes que se realizan son viajes que los resultados son los resultados de las oraciones, y que por la voluntad de Dios se llega a ese lugar para compartir esa bendición, ese don que se lleva. Romanos capítulo 1. Oiga este otro texto. Pablo estaba muy interesado en mencionar a los hermanos que lo tenían en cuenta, que no se olvidaban de él. Romanos capítulo 1 y el versículo 9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, otra vez la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Si usted sigue viendo el 11, va a encontrar que esta vez Pablo hablaba, hermanos, de ir a compartir a los hermanos un don espiritual a fin de confirmarlos, de ratificar, de que los hermanos estuvieran seguros de lo que ellos estaban practicando, de lo que estaban haciendo. Pero esta vez él dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Dios, hermanos, es el que conoce todo. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios conoce el fondo de cada corazón, cada actitud, cada acción, cada intervención, cada momento que el creyente lo toma, como estamos tratando de ver, especialmente, hermanos, para hacer mención de los hermanos, para hacer mención de esta iglesia en San Sebastián, para hacer mención de la iglesia que está en Reu, para hacer mención de la iglesia que está en Santa Elena, que está próximo a fundir su terraza, como estábamos oyendo, para hacer mención de los hermanos que están en Versalles, que son asambleas pequeñas, cortas en número, donde Dios quiere que esos lugares se les mencione, y cualquier otro lugar, para llevarles una palabra a los hermanos, para llevarles un consuelo, para llevarles una bendición a través de la bendita y santa palabra. Pablo esta vez, él dice que bueno es mencionar al creyente, mencionar a los hermanos en las oraciones. Bueno, él dijo: yo quiero tener un próspero viaje. Los viajes, hermanos, son prósperos, pero están realmente vistos, como estamos diciendo, que son los resultados de las oraciones que se hacen, hermanos, y especialmente para vivir en esta tierra el tiempo que llevamos. Gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas en esta asamblea, por la vida de cada asamblea, por la vida de cada hermano, por nuestras vidas y por el trabajo que tenemos, hermanos, las razones para buscar al Señor en oración. Como mencioné, la iglesia lo inició y esto continúa hasta cuándo, y está hasta hoy como un trabajo. La carta a Timoteo, capítulo 2. Oiga esta otra parte, vamos a sacarle acá de esta carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, oiga esta parte, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí hay una instrucción, hermanos, sobre la oración. Cuando nosotros hablamos de instrucciones, son advertencias, igual como cuando se habla de un consejo. Cuando a alguien se le dice esto así, asá, lo va a hacer, pero procure ponerle atención, procure que se le quede. A ver, hágalo solo, a ver, hágalo sola. ¿Ya se le quedó? No, no se le quedó. Vuelva a hacerlo, vuelva a repetirlo. Hay instrucciones, hermanos, por eso en los evangelios usted lee mucho la palabra cuando dice otra vez les habló Jesús. Va, ya le di ahí una luz verde. Otra vez les habló Jesús, porque él estaba interesado, hermanos, que sus seguidores estuvieran realmente sabidos y convencidos por qué ellos estaban realmente aplicados a lo que estaban haciendo y qué buscaban como resultados, qué tenían ellos como resultados. Un día le digo al Señor, sean sencillos como la paloma y sean prudentes como la serpiente. Les dio un gran mensaje el Señor a los apóstoles. Sean sencillos como la paloma y prudentes como la serpiente. Quiso él decir que el creyente debe tener cuidado en su forma de ser, su forma de actuar, su forma de vivir entre gente, como Pablo dijo en Filipenses 2:14 o 12 y 15, como luminares en el mundo, dijo Pablo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. Pero en esta ocasión encontramos esta instrucción sobre la oración. Una exhortación, hermanos, no es un regaño, que nos quede claro. A veces en congregación hay molestias, hay inconformidades, hay desacuerdos. A veces en congregación hay algunos pequeños debates, discusiones, porque a veces, hermanos, no entendemos que una exhortación es aquello que contribuye, hermanos, a que las cosas que nos conviene y tenemos que hacerlas, las hagamos y las hagamos de la mejor manera. Como cuando usted le dice al niño, ¿ya hiciste tus tareas, mi hijo? Mi hija, ¿ya hiciste tus tareas? No, mamita, porque viera que hoy no me dejaron de ver, hoy no llegó la seño, hoy no traje de ver. Bien, llegó la seño, lo que pasa que no copió sus tareas, no se interesó en las tareas para el otro día. A veces pasa igual con el cristiano, nos desajenamos, nos desinteresamos, sabemos que orar es bueno, pero muy poco oramos. Puede más la pereza, puede más la haraganería, puede más la falta de ánimo en la vida. Sabemos, hermanos, que orar es una necesidad, pero aquí esta vez en esta exhortación dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Aquí no dice por los hermanos, dice por todos los hombres. Usted puede rogar por aquellos hombres que están dedicados a hacer lo malo, pedirle a Dios, porque usted no sabe qué personas están con la mente pensando hacerle daño a otros, pero nuestras oraciones, Señor, controla la mente de las personas que están pensando en hacer lo malo. Encáusalos en la línea de tu gracia, de tu misericordia, para que te conozcan, Señor, para que crean que tú eres el Salvador de ellos. ¿Cuántas oraciones hay que hacerlas, hermanos, por los que están presos, por aquellos que están sentenciados a tantos años de cárcel, por aquella gente criminal? Está en nuestro deber orar por ellos, hermanos, para que un día Dios tenga compasión de ellos. Por los que están en los hospitales, aquellos que están en el quirófano, que están en el intensivo, que están ya para morir, para que Dios les permita se conviertan a Cristo antes que la muerte los alcance y tengan que irse al infierno. Esta exhortación la tenemos, hermanos, la tienen las hermanas en congregación y todos, como en el día particular de la oración. Pero dice la palabra: por los reyes, por todos los que están en eminencia. Ya sabe usted que los que están en eminencia o los eminentes son aquellas personas que tienen y ocupan grados altos, donde ellos tienen mando, tienen gente a su mando, que ellos ordenan cualquier cosa.
y puede ser también por el alto rango de una carrera educativa, profesional, galenos y que diríamos más, donde la persona está colocada en un escenario, donde de abajo la gente puede ver a esa persona por lo que es, por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que puede. Pero cualquier eminente es necesitado de una oración del pueblo de Dios, y eso le toca a la iglesia, hermanos amados. Dice la palabra, por los que están en eminencia, pero hay algo que busca Dios y que tenga Dios esta tarde para nuestra enseñanza, para que vivamos, oiga, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué lindo, hermanos, es vivir una vida quieta, porque una persona quieta es una persona tranquila. Dice usted, yo no molesto a nadie para que no me moleste. Si me molestan, que se atengan a las consecuencias. Quiere decir que él cualquier rato puede extender las uñitas, ¿verdad? Se mira tranquilo, se mira quieto, pero de repente alguien va a decirle algo que le va a ofender, y eso, hermanos, a veces se ha vuelto común en la vida de los seres humanos. Que Dios nos ayude a orar para vivir una vida quieta, como la palabra lo menciona, porque si esto lo vamos a lograr, no van a haber molestias, no van a haber ofensas, no van a haber reclamos, no va a haber intranquilidad por esto y por lo otro. Todo va a caminar en paz, porque si no fuera así, no se hubieran realizado estas reuniones, hermanos. Una asamblea que tenga problemas, que le haga falta quietud, no están pensando para hacer reuniones, no están pensando para invertir los hermanos y las hermanas que promueven. Dice, para que vivamos una vida quieta y reposadamente. Qué lindo es vivir una vida de reposo. El que vive una vida de reposo, se va a dormir, se acuesta, al rato ya está durmiendo, está roncando, no está gritando en el sueño, no está con pesadilla, gritando y saliendo corriendo, porque vive una vida de reposo. Al que le hace falta reposo, no duerme, no dormí nada, dice, por esto y por lo otro, porque le hace falta reposo en su vida, porque a veces muy poco buscamos la presencia de Dios en oración, hermanos. Dice la palabra, en toda piedad y honestidad. Qué lindo es que un cristiano sea piadoso, porque el piadoso es compasivo, el piadoso es misericordioso, el piadoso es como el samaritano que bajó de la cabalgadura a donde estaba el que estaba herido, el que estaba golpeado, para vendarle las heridas, utilizando aceite y vino, llevándole su cabalgadura, llevándolo al mesón. No así el sacerdote, no así el levita, que solamente lo vieron gimiendo, dolido por las heridas, y no hicieron nada por él. Un piadoso no solamente mira las necesidades de otro, usa de misericordia, de compasión, de bondad, de benignidad para hacer algo por aquel necesitado. Pero eso se logra cuando el creyente busca a Dios en oración, dice la palabra, y honestidad. La honestidad consiste en ser rectos, sinceros, hermanos, en todo lo que concierne a la vida espiritual y material, mientras viene Cristo para llevarnos, porque es la esperanza que la iglesia tiene. Gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas, por la salud, por los años de vida que ellas tienen en su vida espiritual, su vida material, y por hacernos participar de esta gran alegría, por cada palabra que nos ha regalado para nuestra enseñanza, entre tanto que Cristo viene. Gracias por cada una de sus palabras que nos ha regalado, y que las bendiga en nuestro corazón.
Te damos las gracias. El mundo que estábamos perdidos y condenados a causa del pecado. Gracias te damos porque nos enviaste un poderoso Salvador, a quien le confiaste la obra de nuestra eterna salvación. Gracias, Padre, porque Él la terminó a perfección, muriendo por nosotros, derramando su sangre preciosa. Le damos gracias porque fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora vive para siempre. Y gracias, Padre, porque el Señor Jesús está en medio de nosotros, tu pueblo, y a Él le damos el honor, la gloria, la honra por los siglos de los siglos, bendito Padre. Muchas gracias te damos por estas santas reuniones especiales que se están llevando en efecto en acciones de gracias, por el agradecimiento, la gratitud que hay en el corazón de nuestras hermanas. Gracias, Padre, porque es así como tú has juntado a tu pueblo por la mañana, esta tarde también, para hacernos oír tus palabras, tus divinos y santos consejos. Le damos gracias, Padre, por la abundancia de tus palabras que han quedado en nuestro corazón. Ahora, Padre, en tus manos encomendamos la siguiente reunión, la predicación del Santo Evangelio. Bendice a los evangelistas que usarás, Padre, guiado por el poder del Santo Espíritu para hablar el Evangelio de Jesucristo. Padre Santo, te rogamos que concedas que tu palabra pueda llegar a tocar, a quebrantar los corazones, para que podamos ver convertidos, para que tu amado pueblo pueda ver almas para Cristo, bendito Padre. Esta tarde, Padre, todo esto te rogamos y esperamos que nosotros, tu pueblo, reciba, bendito Padre, los himnos de alabanza, la honra, la gloria que te damos, porque solamente lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un momento de atención. Todos invitados a las 6:30, la predicación del Evangelio. Todos invitados, y también dicen los hermanos que hay alimentación para todos, hay cena para todos, y buenas tardes a todos.